El concepto de rendición de cuentas, tal y como yo lo entiendo operativamente, está íntimamente relacionado con la idea de transparencia, como compartir información relevante. Creo que rendición de cuentas no es una traducción precisamente afortunada del concepto que se maneja en Estados Unidos y en Gran Bretaña, en el mundo anglosajón, de accountability. Rendición de cuentas en castellano tiene quizá una connotación excesivamente contable, financiera, de reporting a la autoridad competente. Accountability es más bien la capacidad que tiene una organización para cumplir con un universo de obligaciones que tiene. ¿Ante quién? Bueno, ante sus grupos de interés, es decir, ante todos aquellos stakeholders o colectivos cuya actuación puede verse afectada por la actuación de la organización. Y, en segundo lugar, también en relación a sus agentes, y les pongo un ejemplo claro de agente. Un agente no es cualquier grupo de interés, son aquellos grupos de interés que no solo se ven afectados por la actuación, o pueden verse afectados por la actuación de la organización, sino que además pueden afectar a la organización. El paradigma del agente en cualquier industria regulada es la administración pública, ese es el paradigma de la gente. Por lo tanto, con estos grupos de interés, sean o no agentes, hay una serie de obligaciones y accountability es la capacidad de estar a la altura con esas obligaciones, que a veces son legales y otras veces son normativas o morales. El concepto de rendición de cuentas empieza, como les decía, como un concepto muy contable y muy interno, ¿no? De hecho, yo creo que en el canon hay una referencia a esto, en el sentido de que hay que rendir cuentas de cómo se administra a la autoridad competente que se trate. Y es una rendición de cuentas, como les digo, interna, aunque a veces se cuenta con un experto externo que audita esa rendición de cuentas de carácter interno y contable. No es un concepto, no es un uso, no es una acepción baladí, yo creo. Es más, hay mucho que caminar también en esta dirección de la rendición de cuentas interna y más contable. No es irrelevante quién nombra al auditor, no es irrelevante el formato de reporting que se escoge, no es irrelevante separar la captación de fondos de la dirección financiera y dentro de la dirección financiera separar lo que es la contabilidad de las inversiones. Bueno, hay toda una serie de puntos de mejora clarísimos. El gran riesgo de esa acepción, digamos, contable interna de la rendición de cuentas es que acabe convirtiéndose en lo que llama Michael Power en un libro que les recomiendo encarecidamente, lo que llama un ritual de verificación. ¿Qué es un ritual de verificación? Bueno, pues una mecánica que de alguna manera se parece a una póliza de seguro, ¿no? Es decir, rendimos cuentas, nos centramos en los aspectos formales, eso también da legitimidad a ciertas burocracias que se ocupan de generar papeles y yo creo que es muy significativo. Este libro se escribió desde luego antes del caso Enron. Enron, como saben, era una sociedad cotizada, por lo tanto, como sociedad cotizada sometida a los máximos controles que el mercado puede aplicar, se auditaba externamente, sus auditorías y sus cuentas anuales estaban colgadas en su web antes de su caída. Y qué decirles de los códigos éticos y de buen gobierno. Lehman Brothers tenía un código de buen gobierno igualmente accesible en su web en el otoño del año 2008, cuando pasó lo que pasó. Es decir, a eso me refiero con el riesgo de que este tipo de prácticas se conviertan en un mero ritual de verificación que no tiene vinculación con la misión de las organizaciones. La rendición de cuentas, tal y como se está manejando en este momento, es otra cosa, y en este camino yo creo que ya se están encontrando las fundaciones y es un camino inevitable que hay que andar en cualquier caso. Es una rendición de cuentas continua, es una rendición de cuentas volcada hacia afuera, hacia los distintos grupos de interés y sometida además a una presión social permanente por el mundo tan complicado que nos ha tocado vivir, ¿no?
por la predominancia de valores de escasez, de una desconfianza en todos los estratos sociales hacia las instituciones absolutamente brutal. No se salva ninguna institución, un entorno de utilitarismo, de amoralidad, de cortoplacismo y, además, las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Por lo tanto, es un entorno que presiona a las organizaciones de una manera, yo creo, absolutamente brutal. Esa presión es permanente y hay que estar preparado en cualquier momento para rendir cuentas a quien proceda. Yo creo que la transparencia y la rendición de cuentas así entendidas, no son herramientas tácticas, como una enorme oportunidad, y en el caso de la nueva evangelización yo creo que mi reflexión va por ahí, ¿no? Una enorme oportunidad para cumplir mejor la misión que a cada organización se le encomienda. Y yo creo que hay que leerlos, tanto la transparencia como la rendición de cuentas, en esa clave. Cuando hablamos de sostenimiento de las entidades, sostenimiento financiero, me refiero a las entidades no lucrativas, está claro que en este entorno los potenciales donantes están demandando transparencia y rendición de cuentas. Los recursos, todos, el tiempo, el dinero, el talento, son cada vez más escasos, y además quieren implicarse de alguna manera o quieren comprometerse en correlación con su aportación, ¿no? De manera que están pidiendo esto, y esto es ya una realidad. Y desde luego poner cierta información a disposición en una web no es suficiente para convertir la transparencia y la rendición de cuentas en una oportunidad de tener un impacto sobre el entorno que nos rodea.